Vamos a seguir hablando del tema, pero el tema de hoy específico que se habla en muchos lados es el tema de los eclipses. ¿Cómo influyen los eclipses en nuestra vida? ¿Qué son eclipses? ¿De qué manera ya sabemos que los planetas y el movimiento planetario influye en la vida cotidiana de todos? ¿Qué va a pasar con estos eclipses en nuestro país? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si hay tiempo, hablamos de los candidatos, pero como la influencia también de los eclipses en ellos. Pero lo más importante es saber, bienvenido Mariano, como siempre, Bueno, un placer tenerte en el programa. Gracias. Vamos a hablar de un tema que yo lo he escuchado en muchos lados. Van a pasar cosas muy movilizantes durante este mes y son Sí. los 2 eclipses de octubre. Exactamente. Sí, primero vamos a explicar a la gente qué es un eclipse, ¿no? Que es un fenómeno en donde la luz es bloqueada por otro cuerpo, entonces ese cuerpo se ve eclipsado, ¿no? Y existen eclipses de sol y eclipse de luna, que ocurre cuando el sol y la luna se alinean, ¿no?, con la Tierra de una manera determinada. Esto sucede en algunas lunas que son lunas nuevas y en lunas llenas, ¿bien? Donde el sol, la luna nueva, el sol está en conjunción con la luna, y en las lunas llenas donde la luna está en oposición al sol. Entonces, el eclipse lunar es provocado cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Y el eclipse solar es provocado cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol. Esto genera un cono de sombra, ¿no?, en nuestro planeta. Ahora vamos a tener un eclipse de sol en octubre y también un eclipse de luna. Si bien no se va a ver el eclipse de sol en nuestro país, se va a ver más en parte de Brasil, en Norteamérica. Pero bueno, los eclipses de solares, sobre todo los eclipses que son eclipses totales, se producen en un punto concreto, ¿no?, de la superficie terrestre, y son acontecimientos que no son tan frecuentes los totales, ¿no? Pero bueno, el nombre de eclipse se lo toma de un verbo griego que significa abandono. Ajá. También la caída. Sí, Bueno, por eso las es dos que la cosas son- gente se preocupa a veces, ¿no?, por el eclipse. Es como se oscurece un cuerpo celeste, ¿no? Ajá. También significa, es un verbo que viene del significado de abandonar, oscurecer o dejar de existir. Bueno. Y fíjate vos, ¿no?, que son, digamos, ahora vamos a hablar un poquito cómo la gente se puede preparar para esto, Bien, me para no parece infundir interesante. miedo, ¿no? Porque Claro, fíjate qué interesante, la caída de Constantinopla sí. se dio en un eclipse, y dice que el sultán Mehmet, ya casi en la caída, ¿no?, cuando iba a hacer el ataque final, no lo hizo ese día. Dice que fue asesorado por un astrólogo que dijo que lo espere un día más. Ajá. Bien. Y se dieron varias cosas en la caída de Constantinopla. Primero, como que ellos tenían como que cuando les iba a oscurecer, que iba a haber un oscurecimiento, ¿no?, del cielo. Y también pasaron algunos sucesos adentro de Constantinopla, se cae una virgen, se rompe, ¿no? Y ahí entró el temor. Y cuando entró el temor, ahí se bajó el nivel de energía, de alguna manera, que tenían los soldados y la gente, y ahí es cuando Claro, el miedo. pierden la batalla. El miedo. Exactamente, el miedo infundido. Entonces por eso es que los eclipses de alguna manera se entendían como una batalla espiritual entre el sol y las fuerzas de la oscuridad. Ajá. Bien, por ejemplo, en la religión hindú, la gente suele cantar himnos religiosos para protegerse de esos espíritus de alguna manera malignos del eclipse, y muchas personas, inclusive el hinduismo, se niegan a comer durante el eclipse para evitar esos efectos, ¿no?, efectos malignos. En la India también se lavan en el río Ganges, que de alguna manera se hacen como una Se limpieza purifica. espiritual directamente después del eclipse, ¿no? Ajá. Y también en los primeros tiempos del judaísmo y el cristianismo, los eclipses eran vistos como señales de Dios, y
algunos eclipses se consideran como una muestra de grandeza de Dios o incluso de señales de ciclo de vida y de muerte. Bien, por eso... El final de algo y el comienzo de otra cosa. Exactamente, tenemos que entenderlo como que cuando hay un eclipse hay algo que se abre, que empieza, ¿no? Y que digamos, no es que el eclipse dura 6 meses, sino que la energía de ese eclipse que empieza, te digo porque ahora empieza uno en octubre, que va a terminar en marzo del año que viene. Entonces para Argentina tenemos que ver qué va a empezar ahora y qué va a terminar en marzo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? Yo no sabía que podía durar tanto. Exactamente, porque es hasta la próxima, cuando hay una luna nueva, la próxima luna llena que se da enfrente. Ver, para entender, no es que dure el eclipse, dura la energía que dejó ese eclipse. Exactamente. Y en la astrología los eclipses representan periodos significativos de cambio y transformación. Digamos, estos fenómenos que en promedio ocurren 4 veces al año, los eclipses, en un año calendario. Ya pasaron 2, tuvimos 2 y ahora vienen 2 más, pero son muy movilizadores, muy reveladores, y hay una gran influencia, ¿no? Ya si sea que haya una ausencia de energía o vitalidad momentánea, porque se dice que cuando no hay luz, ¿no? Sí. No hay fotones de luz, entonces puede verse movilizado, ¿no? Esto de mostrarnos nuestras propias sombras, nuestras propias oscuridades en lo personal, que es lo que cada uno tiene que trabajar. Sabes que vos me explicás eso, te interrumpo un segundo, y uno creo que está en una lucha interna, sí, con los propios demonios, digo yo así. Mi hija me dice no digas demonios, pero en realidad tenemos luces y sombras todos. Sí, tal cual. Entonces estamos en un momento de transformación, y esa transformación no es más que, yo digo así, el vencimiento de la luz sobre la oscuridad, a nivel personal de cada uno, a nivel planetario, a nivel general, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Así que nunca tan bien puesto el eclipse en esta época grandes transformaciones. Tal cual, sí. Y siempre que hay que observar nuestra propia carta natal, ¿bien? Y ver en qué lugar de la carta se produce para poder empezar a hablar de los eclipses, ¿no? Que influyen a nivel personal. Nosotros, digamos, hoy lo vamos a hablar a nivel país, a nivel Argentina, porque no tenemos la carta natal personal de cada una de las personas, a lo mejor, pero bueno, cada uno tendría que ir y ver en su zona Libra, que es donde se van a dar estos 2 eclipses, dónde está Libra en su carta natal, en qué casa se encuentra, ¿no? Para ver en qué zona va a estar trabajando este eclipse, ¿no? El eclipse de Sol solo ocurre con la luna nueva, cuando el Sol y la Luna están en conjunción con lo que se llama los nodos norte de la Luna, que en astrología lo que vemos también un poco, el nodo norte es cuál es el camino de vida que eligió esa persona, ¿no? Al nacer. Entonces los eclipses de Sol son momentos de crisis en algo que en nuestro interior se revela, ¿bien? Por eso le va a impactar de diferente manera los eclipses a la persona. Pero hay personas que ni saben lo que es un eclipse, no están atentos y hacen eso no quiere decir que no los vaya a influir. No, o sea, por eso lo estamos haciendo consciente acá, ¿no? Porque hay algo que se va a revelar, ¿no? Desde el interior. Y es como que se hace visible dentro de esta ventana de 6 meses, en lo que considera que dura la influencia del eclipse. Entonces, el eclipse lunar solo ocurre con luna llena, bien, a diferencia, cuando el Sol y la Luna están en conjunción. Entonces, un eclipse de luna mueve todo lo que es la parte emocional, ¿sí? Las trae a la superficie, esas emociones que estaban ocultas, de alguna manera, ¿no? Que estaban sumergidas en el inconsciente o reprimidas o negadas, ¿no? Lo va a subir para arriba. Y son fenómenos que suelen marcar finales de ciclos personales o emocionales. Bien, en el 2023 tenemos 4 eclipses, 2 ya fueron, que fueron en abril y en mayo, con lo cual ya vamos a hablar de lo del 14 de octubre, que falta muy poquito, sí, que es el próximo sábado, que es un eclipse solar anular en el signo de Libra. El eclipse anular es cuando, ¿viste cuando ves el sol
que está como tapado, está oscurecido, pero que alrededor tiene una aureola de fuego. Sí. Bien, ese es el eclipse anular. Se va a dar en 21 grados del signo de Libra. Entonces, este eclipse es importante también porque se da sobre el ascendente de la carta natal de Argentina. Argentina tiene ascendente en Libra, Ajá. bien, a 24 grados. Y este eclipse se va a dar a 21 grados de Libra, bien, muy cerquita ahí. Entonces, ¿qué significa? de alguna manera es la sanación de viejos patrones que tienen que ver con las relaciones que ya no nos representan. Bien, wow. Está diciendo algo ahí. Y también hay algo nuevo que se está trabajando para el país que se va a resolver aproximadamente para marzo del 2024. Yo Ajá. creo que más o menos una fecha podría ser 25 de marzo, pero bueno, a veces las fechas no son tan exactas, ¿no? Porque la astrología no es una ciencia exacta. Pero bueno, lo que ahora en octubre del 2023 empieza, se define en marzo del 2024, que va a tener que ver con esto de la relación con un socio comercial, ¿sí? Ajá. Porque para el país es la relación que queremos tener con nuestro socio comercial, que es quien va a aportar el dinero para hacer el cambio. Bien. En este caso sería Estados Unidos. Yo hago conclusiones propias. Bien, pero, o no, pero bueno. Yo si fuera un astrólogo para el posible gobierno, le diría, ya tienen que estar empezando a hablar ahora. Ajá. Creo que ya están empezando ya están a hablar. hablando, Ya sí, están. seguramente que sí. Entonces, pero eso se va a terminar de definir en marzo del 2024. Toma nota, para ver anotando, si ¿no? los cálculos... Aproximadamente 25 de marzo de 2024, ya lo tengo anotado. Porque Argentina tiene mucha agua en su carta natal, bien, Uh-huh. y en su revolución solar, mucho Piscis. Ajá. De alguna manera, esto de la pérdida del valor adquisitivo del dinero está marcado un poco en la carta natal del país. ¿Y qué pasa? En la casa 6, que es la que maneja el dinero, el trabajo, al tener un signo como Piscis, que no hay un límite, no hay un orden, pasa esto, pasa que inflación o emisión descontrolada del dinero que después termina no valiendo nada. Y no solo lo tenemos desde la carta natal, es decir, desde el 9 de julio de 1816, sino que en la revolución solar de este año también tenemos a Piscis en la casa 6. Entonces yo creo que esto el dinero se va a licuar de una manera, se va a evaporizar de alguna manera, que no va a valer nada, ¿sí? Bueno, o sea que vamos a estar peor en ese sentido, porque ya no vale nada, nuestro peso ya no tiene valor. Bueno, pero todavía, digamos, fíjate que hoy hay un 140% de inflación. Increíble. Que para un país normal es hiperinflación. Para Argentina no. ¿No? Pero esto va a ir aumentando. Yo lo que veo acá, porque al haber tanta agua, bien, no va a resistir. Entonces, como también vemos en una revolución solar un socio comercial, Argentina tiene en casa 7 Tauro este año con Júpiter, que maneja todo lo que es las finanzas internacionales o el dinero internacional, y Urano, que tiene que ver con una innovación, con lo nuevo. Yo lo que creo, viendo este eclipse y viendo que recién más o menos veo para marzo que va a haber esta devaluación absoluta y que no va a quedar otra que una dolarización. Ajá. Bien. Vamos camino, ¿no? Sí, pero yo creo que recién para marzo se va a dar eso. Bien. Después tenemos otro eclipse, ¿crees? Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos al otro eclipse. Nos va a decir Mariano qué medidas podemos tomar frente a esta movilización tan grande que provocan los eclipses. Bueno, perfecto. También tenemos el 28 de octubre este eclipse lunar parcial que se va a dar en el signo de Tauro. Entonces, tanto el otro eclipse, el primero, que se da en Libra, como este, que se da después en Tauro, se va a manifestar todo lo que es el inmenso poder, la ira, bien, la fuerza, porque también a esto se le agrega una cuadratura que tiene Marte con Plutón. Entonces,
esto da mucha destrucción de alguna manera, ¿sí? Plutón está en Capricornio y Marte está en Libra. Entonces, también a nivel personal, para la gente, los problemas que se van a dar en las sociedades, ya si sea de pareja o con socios, que van a desestabilizar también las estructuras políticas. Ajá. Bien, fíjate también que salió ahora a la luz un problema de pareja, sí, que tiene que ver con esto relacionado también, con la política, con claro. la política. Sí, sí. Se estabiliza todo lo que es las estructuras políticas de poder, también las estructuras familiares, ¿sí? Porque el Libra tiene que ver con esto de la pareja, ¿no? O de la unión, ¿no? Entonces va a estar como bastante hackeado y rompiéndose todo eso. Pero son cosas, porque Plutón rompe lo que ya no sirve. Entonces son cosas que ya no sirven. Bien. O sea, no se puede de alguna manera caretear más las cosas, digamos, ya si sea a nivel familiar como a nivel político. Bien. Cuando se va a transformar algo, se rompe lo anterior, se rompe lo viejo, se despide lo viejo y surge lo nuevo. O sea, algo pasa. Claro, y también sacar a la luz lo que está oculto, ajá, ¿no? Eso está bueno. En lo más profundo. Y como país también, porque Plutón está en la casa 4. La casa 4 tiene que ver con las bases del país, ¿sí? Bases familiares y la base sobre donde está pisando el país, ¿no? Entonces, el rompimiento de alguna manera de las bases donde está pisando Argentina. Bien. Esto es importante porque la gente va a sentir como que está en el aire, como que no sabe, no va a ser difícil hacer pie, digamos, porque no va a haber, o sea, cuando se te cambian el piso de alguna manera sobre qué te cambian la estructura, porque claro, uno le da cierta seguridad a una estructura. Cuando se cae la estructura hay que construir de nuevo. Claro, por eso es importante estar consciente, bien centrado en uno mismo, bien, ¿no? Para no entrar en esta locura, ¿no? En una energía de violencia inconsciente, ¿no? En el primer eclipse, con también enemigos ocultos, bien, hay como reacciones de desbordes emocionales, hay como una energía también de represión interna, bien, muy fuerte. También se van a dar como falsas acusaciones por parte de enemigos ocultos. Esto a nivel Argentina, ¿no? A nivel político, a nivel Argentina, y para la gente en particular, ¿cómo actuar? Bueno, ser inteligente, tratar de no ofrecer resistencia, es decir, es como que cuando se te derrumba todo, no puedes agarrarlo, ¿no? Como que tenés que dejar. Y no resistirse al cambio que se avecina, ¿no? Exactamente, como surfear la ola, ¿no? Porque si no te lleva puesto eso. Entonces, uno depende de uno mismo, no depende de nadie más. No busquen la salvación en un político, en otra persona. Acá uno va a depender de uno mismo. Es importante todo este trabajo que Plutón viene haciendo sobre la luna de Argentina, porque de alguna manera, como habitantes del país, nos hemos tenido que transformar a otro nivel, a un nivel más espiritual de alguna manera, y entender el concepto de ahí, que es lo que somos. No somos el personaje solamente que va a trabajar, que tiene que pagar el impuesto y demás. Somos mucho más que eso. Entonces, si de alguna manera vos te empiezan a mover toda la estructura económica, toda la estructura social, la estructura cultural, la gente va a decir, bueno, pero va a entrar en locura. El que no va a entrar en locura es el que sabe exactamente quién es. Bien. Y para eso tuvo que haber toda una destrucción interna, claro, una muerte interna. Perfecto. Porque cuando se muera lo de afuera, vos ya hiciste el cambio. ¿Qué te queda? Lo que vos sos en realidad. Lo otro de afuera era una ficción de lo que vos sos, porque uno es, digo yo, y es mi interpretación, sí. Uno es, bueno, el empleado público, no, el empleado, el ama de casa, cumple determinados roles en la sociedad, pero uno es eso, o uno es algo más, es un ser espiritual fundamentalmente, que tienes todas las fortalezas del mundo, tenés todas las fortalezas. Exacto, y cuando de alguna manera se destruye la Matrix de afuera, como se va a destruir este país, el que va a estar bien parado es el que hizo el trabajo interior de muerte y resurrección, bien, y que el que ya no cree en todas esas estructuras políticas, no cree en las estructuras económicas, están todas caducas, las estructuras educacionales, bien.
Entonces, no reprimir ni inhibir lo que uno siente, sino aprender a expresarlo sin ser agresivo, ¿bien? Porque ya acá se está armando cuadraturas en el cielo que son bastante fuertes como para que haya una dualidad en guerra acá, digamos, ¿bien? No sé si una guerra civil, no sé si a ese nivel, pero sí va a haber dos energías opuestas en la calle manifestándose. Entonces, Sí. no entrar en esa locura, Bien. ¿no? Sí, es algo bastante previsible que sucedan cosas, porque va a haber, así como está la gente que, a ver, que va a promocionar la paz y que va a decir lo que vos me estás diciendo, quédense en sus casas, mediten esto, fortalezcanse individualmente cada uno, va a haber la gente que va a decir que salir a la calle y va a haber quienes incentiven a eso también. Por supuesto, porque va a haber mucha manipulación y todavía Sí. hay mucha gente que se deja manipular. Entonces, no entrar en esa locura, ¿bien? Si vemos la carta natal y querés que veamos un poco de los políticos, ¿bien? Tenemos 5 minutos, si Bueno, podemos, armamos algo. Hacemos un resumen. Como esto se da en Libra, el eclipse, Milei es de Libra, es Sol Libra, con lo cual se va a estar dando sobre su parte de la casa 4, ¿no? Que tiene que ver con sus bases, con lo que él es su relación también con su socia política, bien, con lo cual a él le va a impactar bastante ese eclipse, ¿no? Pero fíjate vos que si él es electo presidente, cuando cierra el eclipse, cuando termina el eclipse que va a terminar en Aries en marzo del 2024, Sí. es justamente donde él tiene Aries en su casa 10, que tiene que ver con su profesión, Ajá. o sea que cuando él llegue, él va a tener este eclipse ahora y va a estar todo hasta marzo, bien, definiendo todo este tema que tiene que ver con la relación con el socio comercial, bien. Bien. En el caso de el candidato Sergio, vamos a ver acá. Bueno, Sergio, acá a él le va a impactar mucho el segundo eclipse, porque el eclipse va a ser el 28 de octubre, que ya vamos a estar en Escorpio, ¿bien? Sí. Pero la luna, el eclipse lunar va a ser en Tauro, y él tiene Sol en Tauro, o sea que el segundo eclipse a él lo va a impactar de lleno, ¿bien? Y él tiene una tensión acá entre el Sol y la Luna, con lo cual va a ser muy fuerte el segundo eclipse para él, ¿sí? ¿Favorable o desfavorablemente? Y yo creo que no va a ser muy favorable, Bien. ¿sí? Porque hay que ver, el 16 de noviembre es el balotaje, ¿sí? Y él en Escorpio tiene la Luna. La Luna tiene que ver con la representación, con su imagen y demás. Pero el tema que Milei tiene Júpiter en Escorpio, entonces ahí lo va a favorecer el Júpiter a Milei, si hay un balotaje. Ajá. Igual esto es como jugar a las cartas. Uno tiene el ancho, por ejemplo, a lo mejor uno, Sí. por ejemplo, decir, bueno, acuérdense, repetimos, que por tránsito Júpiter está en Tauro y Sergio tiene Sol en Tauro. Entonces yo te dije que le iba a dar un viento a favor esto. Pero a lo mejor eso es un 1 de basto, pero hay que ver si el otro no tiene un 1 de espada. Bien. O sea, están ahí, están compitiendo los dos ahí. A nivel astrológico estábamos hablando. Por ¿bien? supuesto, sí, sí. Así que bueno. Eso es un poquito el resumen. No hablamos de ¿Querés Bullrich. que hablemos de Patricia? A ver, Patricia, Bueno, ¿qué y pasa? Patricia ella tiene Libra, acá se le va a dar sobre su casa 2, que tiene que ver con los recursos económicos, financieros, sobre todo, ¿no? Pero bueno, el problema es que el 22 de octubre, cuando son las elecciones, el Sol le va a estar tocando el Neptuno de su carta natal. Y para mí Neptuno no es un planeta que traiga beneficios, ¿sí? Ujú. Yo veo más pérdida ahí. O sea, el Sol le va a estar por tránsito, le toca el Neptuno de la carta natal, y por otro lado ella tiene una conjunción en su revolución solar que es Luna-Neptuno.
que es lo que le cuesta a ella, hacer base o armar frases o estar lúcida, digamos. Entonces yo veo más pérdida que ganancia con ella. Bien, hemos dado un panorama general, por supuesto vamos a seguir hablando, hoy el tema eran los eclipses, ya vamos a seguir hablando de los candidatos más adelante, que todavía nos queda una visita más de Mariano Joneu para seguir hablando del tema más cercano todavía a las elecciones, pero por lo pronto ya tenemos el avistamiento del 14 de octubre que está acá nomás, y cuáles serían las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Yo estuve anotando, esto va a ser una batalla espiritual entre el sol y la oscuridad, y tenemos que, contra eso, centrarnos en uno mismo. El eclipse lunar mueve la parte emocional, y va a haber cambios, y va a haber desestructura, se termina una etapa y comienza otra. Entonces, lo bueno, los que no vamos a estar mal, digamos en el sentido general, son aquellos, o somos aquellos que estamos pensando en nuestro interior, centrándonos en nosotros mismos, aceptando los cambios que se avecinan, que son muchos, y bien decía Mariano, cuando hay un cambio así tan importante, es porque viene otra era y otra estructura distinta, y tenemos que aceptar estos cambios. Nosotros tenemos las fortalezas de nuestro interior, porque somos seres espirituales. Es importante que sepamos eso, que tenemos muchas fortalezas interiormente, y contra los cambios no podemos no podemos ponernos en contra de los cambios, todo lo contrario, aceptar, no violentarnos con estos cambios que son exteriores, porque son exteriores, es cierto que influencian nuestra vida, pero cuanto más estemos centrados en nosotros mismos, más en el aquí y el ahora, más en nuestras fortalezas, menor será el daño, por decirlo de alguna manera, que vamos a percibir. Así que gracias, Mariano. Bueno, esto fue un panorama, no sé, pero es la percepción que tengo de lo que viene. Sí, estamos contando la secuencia de una película, de alguna Bien, manera. Así que ya parte vamos a estar, capítulo por capítulo. Ya vamos a estar, somos de alguna manera, no ya, pero nos acercamos a ser partícipes necesarios, actores de esta propia de esta película. Tal cual. Eso es lo hermoso, que estamos siendo actores principales. Gracias. Así que bueno, muchas gracias a vos.